simplemente señalar que no hay conflicto en el mundo hoy que no se pueda explicar desde la óptica de la puja por la apropiación del recurso estratégico y en particular de los hidrocarburos. Si alguna duda queda en esto, basta ver simplemente el panorama del Medio Oriente, basta simplemente ver, ¿no es cierto?, la crisis en Crimea, basta ver, ¿no es cierto?, las presiones que se ejercieron sobre la República Rusa, la Federación Rusa, para provocar la devaluación del 20%. Es decir, las potencias hegemónicas, los países consolidados con control de su territorialidad, imponen en las cuencas energéticas de otros países que no tienen la misma dimensión de poderío, imponen condicionantes y limitaciones. Basta ver simplemente el mapa de América Latina, basta ver de norte a sur cómo se van generando y desarrollando esas hipótesis de conflicto que vulneran, limitan y cuestionan las autonomías nacionales. Cuenca del Golfo de México, la teoría, ¿no es cierto?, de la inviabilidad del Estado, teoría OTAN que se aplica en Serbia por primera vez, donde un Estado que no controla sus fronteras y que no hace valer la ley internacional en su territorio es un Estado fallido. Esto condiciona, ¿no es cierto?, la propia actividad e independencia de ese sufrido país que alguna vez supo decir un presidente tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. La cuenca del Orinoco, la más rica de América Latina, ahí vemos el conflicto con la FARC, la guerrilla, las hipótesis, ¿no es cierto?, el narcotráfico, esos condicionantes que generan vigilancia permanente y monitoreo. Hemos visto que en su momento, hace no mucho tiempo, el presidente Ignacio Lula da Silva denunció la reactivación de la Cuarta Flota Americana y el establecimiento de las bases armadas americanas en Colombia, que tuvieron su debut de fuego en el ataque, ¿no es cierto?, desarrollando por primera vez la doctrina del ataque preventivo en defensa sobre el territorio soberano ecuatoriano. Seguimos bajando más al sur y nos encontramos, ¿no es cierto?, con la cuenca andina. Y ahí tenemos nuevamente entonces el populismo, ¿no es cierto?, nacionalista de Evo Morales, entre comillas, el tema de la droga, etcétera, etcétera. Y para sorpresa, y es bueno recordarlos, para sorpresa de todos nosotros, hasta hace muy poco tiempo, el reservorio que caracterizaba a la Argentina compartido con otros países era el acuífero guaraní. Recordemos permanentemente las campañas publicitarias, la amenaza de filmación de películas en torno a la triple frontera, financiamiento del terrorismo y narcotráfico. Ese era el elemento que justificaba el monitoreo y la preocupación de la potencia hegemónica de cuál era el destino de ese recurso. Se habla que constituimos la segunda reserva en recurso gasífero no convencional del mundo y la cuarta reserva en recurso petrolero no convencional del mundo, con una ventaja además inmensa que consiste no solo en las características geomorfológicas de esas formaciones en torno al grosor de esa roca madre, sino fundamentalmente en la distancia que esos reservorios tienen con respecto a las napas acuíferas y fundamentalmente la proximidad de recursos hídricos para poder explotar ese recurso. ¿De qué sirve tener recursos no convencionales en un desierto en el cual no hay acceso al agua? ¿Qué quiero decir con esto? Que del momento que la Argentina entra a figurar, no porque se desconociera la existencia de esos recursos, como bien explicara la secretaria de Energía, para poder llegar a Rocas Blancas, yacimientos convencionales en mi provincia, previamente había que pasar perforando por la formación Vaca Muerta. Se conocía la existencia del recurso, lo que se carecía era de la tecnología o la capacidad de poder, ¿no es cierto?, extraerlo. Esta situación dimensiona de una manera totalmente inédita esta cuestión, de qué es lo que vamos a discutir en el día de hoy. Por eso es bueno que tengamos la sinceridad entre nosotros de identificar con claridad, detrás de nuestra posición, qué interés expresamos o en qué interés defendemos. Entonces forma parte
de una estrategia nacional de posicionamiento en un mundo complejo, donde la cuestión central de la conformación del Estado-Nación Argentina pasa por la discusión de la soberanía del Atlántico Sur. Y esa discusión de soberanía del Atlántico Sur está íntimamente vinculado a los recursos y reservorios hidrocarburíferos del lecho marino. Entonces, es evidente que esta norma, que es simplemente la actualización de la vieja ley de hidrocarburos dictada en un momento donde no se concebía la explotación del recurso no convencional, requiere de su actualización. Esta actualización parte fundamentalmente del análisis de la dinámica propia de esta nueva manera de explotar ese recurso existente, pero dificultoso y por sobre todas las cosas de alto costo para poderlo extraer. Es evidente que el desarrollo de esas tecnologías se generó en el país del norte y en zonas marginales, totalmente marginales, y fundamentalmente por pequeñas empresas. Sobre la base de una práctica de error y acierto, se fue generando ese valor de conocimiento tecnológico. Por eso cuando hablamos de mecanismos de asociación, estamos hablando de asociación sobre la base de que es un dólar tecnológico. Se daban los simples ejemplos el otro día del presidente de YPF cuando decía que en la formación de Loma Campana, el primer pozo que realiza de fractura hidráulica vertical, horizontal, YPF, costó 40 millones de dólares. Posteriormente, con motivo del convenio con Chevron, esa cifra llegó a 10 millones de dólares. Y hoy nos informaron, hace escasos días, de que están por debajo de los 7 millones de dólares. Es decir, obtener y llegar a ese recurso y poder establecerlo requiere de inversiones de una magnitud en la cual es necesario generar mecanismos de asociación con quienes están en condiciones de invertir precisamente en ese tema de explotación. Esta es la conclusión de un proceso de negociación donde gobernadores de provincias productoras defendieron lo que entienden los intereses de su provincia en el marco del plexo normativo de la Constitución del 94, donde el dominio de los recursos son de la provincia, pero la facultad de dictar la política energética es una potestad irrenunciable de la nación. Dijimos en su momento, en la ley de soberanía hidrocarburífera, que no había posibilidad de llegar al desarrollo de auténtica política nacional de autoabastecimiento si no mediaba una eficaz coordinación entre las provincias productoras y el Estado Nacional. Es precisamente en medio de esa negociación que la señora Presidenta de la Nación destraba el conflicto con las provincias de ese momento, señalando 3 requisitos para la norma. El primero y fundamental era tratamiento igualitario y uniformidad, que no hubiese condiciones diferenciadas en cada provincia, que generara una especie de remate de recursos y de carrera para otra cosa. La segunda, transparencia. Transparencia en lo que era el proceso de adjudicación. Y la tercera y fundamental, que eso explica esta norma, no solo en la necesidad de reglamentar conceptos no existentes como el no convencional en la ley anterior, sino fundamentalmente que es la inversión la llave de acceso a la explotación de esos yacimientos. Estos 3 requisitos están claramente establecidos en el proyecto de ley que venimos hoy a tratar.